Vamos a hablar sobre los aires del caballo. En principio habría que hacer una distinción entre aires naturales, que son los de los que vamos a hablar, y aires artificiales. Los aires naturales hemos dicho que son el paso, el trote y el galope. Entonces daremos primero 4 pequeñas definiciones para que se entienda, cuando hagamos la descripción de cada uno de los aires, que se entiendan los términos que vamos a emplear. En principio diremos que aire, como definición, es las distintas maneras en las que los caballos asocian sus patas de forma natural para desplazarse. Entonces las pueden asociar de 3 maneras diferentes, una para el paso, otra para el trote y otra para el galope, teniendo en cuenta que en cuanto a la forma de asociarlas para el galope, ahí admite 2 distribuciones diferentes según galopen a la izquierda o galopen a la derecha, cosa que en el paso y en el trote no sucede. Vamos a hablar de lo que es un tranco. Entonces un tranco, como definición, podríamos decir que es la sucesión de pisadas que se dan desde que pisa cualquier extremidad del caballo hasta que vuelve a pisar la misma extremidad del caballo. Y se entiende como tranco también la distancia que cubre entre las 2 pisadas de ese mismo miembro. Hablaremos también de fase de un aire cada vez que una extremidad o un grupo de extremidades asociados, quiere decir al mismo tiempo, o pisan el suelo o se levantan y abandonan el suelo. Eso es lo que sería una fase. Y hablaremos de tiempo cada vez que una sola extremidad o un grupo de extremidades asociadas, es decir, al mismo tiempo, tocan el suelo o, como se dice más técnicamente, baten. El paso es un aire natural, andado. Andado quiere decir que siempre hay alguna extremidad o grupo de extremidades en contacto con el suelo. Basculado, basculado quiere decir que se ayuda de los movimientos de báscula del cuerpo. En el paso es arriba, abajo e izquierda, derecha, se ayuda claramente con el cuello, como se puede observar y observaremos en las imágenes. Hemos dicho andado, está siempre en contacto con el suelo. Basculado, se ayuda de los movimientos de cabeza y cuello para progresar y para bascular. Simétrico, simétrico quiere decir que el gesto que hace cada una de las extremidades se repite exactamente igual por su congénere. Los gestos que hace la mano izquierda se repetirá igual por la derecha, los que hace el pie izquierdo se repetirá igual por el pie derecho, y que se produce en 4 tiempos y 8 fases. El caballo que vemos ahora en la fotografía, supongamos que está ya caminando y está en el momento en que acaba de pisar con su pie izquierdo en el suelo y levanta, tiene la mano izquierda en el aire. Entonces se produciría una primera fase al levantar esa mano izquierda y pisar el pie izquierdo, y por el hecho de pisar el pie izquierdo diríamos que se produce el primer tiempo de paso. Continuamos y vemos como el caballo, la mano izquierda que tenía en el aire, la sigue avanzando y llega a un punto en el que levanta también el pie derecho. Se produce la segunda fase, pero como solo es una mano que permanece en el aire y un pie que se eleva, pero no hay ningún otro miembro que esté pisando de nuevo, es una nueva fase, pero no un nuevo tiempo. Es la segunda fase de paso. Estamos en la tercera fase y segundo tiempo. La mano izquierda llega a un momento en el que pisa en el suelo y ahí se produce la tercera fase, como decíamos, y segundo tiempo del paso. Vemos cómo el pie derecho, que ya había empezado a levantar anteriormente, va continuando su recorrido hacia adelante. Continuamos con la cuarta fase. La mano izquierda estaba ya en el suelo, el pie derecho seguía avanzando debajo y llega un momento que levanta la mano derecha antes de que el pie derecho llegue a pisar el casco de esa mano. Ahí se produce la cuarta fase. La quinta fase y
Tercer tiempo. Ese pie derecho que ya lleva un rato avanzando llega al suelo y pisa, con lo cual hemos dicho que es la quinta fase y tercer tiempo del paso. La mano derecha, que se había levantado para no ser pisada por el pie del mismo lado, continúa su recorrido hacia adelante. Una nueva fase en la que esa mano derecha sigue su recorrido hacia adelante y eleva el pie izquierdo. Aquí se produce una nueva fase y no un nuevo tiempo, porque simplemente sigue avanzando una extremidad que estaba en el aire y levanta otra del suelo, pero no se produce ninguna pisada nueva. Llegamos a la séptima fase y cuarto tiempo, en el que esa mano derecha acaba su recorrido, pisa en el suelo, por tanto es el cuarto tiempo, y el pie que había hecho su elevación, el pie izquierdo, continúa su recorrido hacia adelante. Y por último, la octava fase, en la que el pie izquierdo continúa su recorrido, igual que hemos visto antes en el caso de las extremidades del lado derecho, la mano de ese mismo lado, la mano izquierda, se eleva antes de que ese pie pueda alcanzar el casco, con lo cual queda el caballo apoyado solo en su lateral derecho y con el lateral izquierdo totalmente en el aire. A partir de ahí volveríamos a estar otra vez en seguir avanzando la mano izquierda, como vemos de nuevo en la primera imagen, y ese pie izquierdo llegaría al suelo, produciéndose de nuevo el primer tiempo de paso que hemos visto en la primera imagen. Vemos ahora el caballo en una secuencia en cámara lenta y vemos los tiempos de paso y vamos a contarlos. Sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se distinguen tres tipos de paso atendiendo a su amplitud y grado de reunión: el paso reunido, el paso medio y el paso largo. En Doma hablamos también de paso libre. El paso libre es el que ejecutamos con riendas largas. En cuanto al paso reunido, el caballo marcha resueltamente hacia adelante, con el cuello sostenido y arqueado, la dirección de la cabeza se aproxima a la vertical, el aire del caballo permanece marchado y enérgico con una sucesión regular del apoyo de las extremidades. Cada batida cubre menos terreno que en el paso medio, es más elevado y el paso reunido es más corto que el paso medio, pero es más activo. El paso medio es un paso franco, regular y suelto con una amplitud media. El caballo marcha enérgicamente, pero con calma, con un paso regular y decidido. Los cascos posteriores pisan delante de las huellas de los anteriores. Al paso largo, el caballo cubre el máximo de terreno posible, pero sin precipitación y sin alterar el ritmo de las pisadas. Los cascos posteriores sobrepasan ampliamente por delante de las huellas de los cascos anteriores. El jinete permite al caballo extender su cuello y adelantar la cabeza, pero sin perder nunca el contacto con la boca. El paso libre, hemos mencionado también al principio, es un aire de descanso en el que se da al caballo entera libertad para extender su cuello y bajar la cabeza. En realidad es un paso largo, sin contacto, en el que al caballo se le permite, como decíamos, una absoluta libertad de cabeza y cuello, y se toman las riendas por la hebilla para dar esa libertad de movimiento. El trote es el segundo aire natural, saltado. Saltado quiere decir que hay algún momento en el que el caballo pierde totalmente el contacto con el suelo. Es lo que se llama el tiempo de suspensión. Y se dice saltado porque por ese hecho va como dando saltitos en el suelo entre cada dos tiempos en este caso. Es también horizontal. Horizontal quiere decir que no se ayuda del cuerpo basculando para progresar, sino que se mantiene en un plano horizontal en todo momento. Diagonal y simétrico. Diagonal en este caso es porque lo ejecuta por bípedos diagonales perfectamente asociados. Y simétrico ya hemos explicado lo que era en el paso, y es que el gesto que hace cada miembro se repite exactamente igual por su congénere, por el miembro
del otro lado, y en este caso pues en ambos diagonales se repite de forma exactamente igual. Además es un aire en 2 tiempos y 4 fases, como veremos a partir de ahora en las siguientes fotos. Bien, vemos el caballo al trote, está en un momento en el que tiene su diagonal derecho, la mano derecha y el pie izquierdo, totalmente en el aire, y está en la fase de apoyo del diagonal izquierdo. Esto sería una primera fase. Como el caballo viene en movimiento, viene trotando, sería primera fase y primer tiempo, que es cuando ha pisado con su diagonal izquierdo, mano izquierda y pie derecho. El diagonal derecho decimos que está en el aire y está avanzando. Seguiría avanzando hasta el punto en el que, mientras todavía avanza el diagonal derecho, se despega del suelo el diagonal izquierdo y entonces se produce una segunda fase, pero no un tiempo. En esta fase el caballo queda en el momento de suspensión. Lo llamamos tiempo de suspensión, aunque en realidad, como hemos dicho antes, no es un tiempo, pero se ha dado en llamar así. El tiempo de suspensión sería la segunda fase. El caballo entonces continuaría avanzando y llegaría a pisar con ese diagonal derecho, quedando todavía el diagonal izquierdo en el aire, y ahí se produciría la tercera fase y segundo tiempo, y al continuar avanzando se produciría la cuarta fase en la que el caballo volvería a quedar otra vez con sus 4 extremidades en el aire. La siguiente foto sería de nuevo la primera foto en la que veríamos el caballo apoyado sobre su diagonal izquierdo y con el diagonal derecho en el aire, y ahí se habría producido un tranco completo de trote. Vamos a ver ahora una secuencia de trote en cámara lenta para poder apreciar, igual que hemos hecho antes en el paso, los tiempos y las fases. Vemos tiempo 1, suspensión, tiempo 2, suspensión, tiempo 1, suspensión, tiempo 2, suspensión. Atendiendo a la amplitud del aire, como hemos hecho antes con el paso, hay 4 tipos de trote, que son el trote reunido, el trote de trabajo, el trote medio y el trote largo. Al trote reunido, el caballo avanza decididamente con el cuello elevado y arqueado. Los corvejones, francamente remetidos, mantienen la impulsión, permitiendo así a las espaldas manejarse fácilmente en todas direcciones. El caballo da trancos más cortos que en los otros trotes. El trote de trabajo es un aire intermedio entre el trote reunido y el trote medio. Marcha hacia adelante permaneciendo muy activo en las caderas. La expresión caderas activas no significa que la reunión sea obligatoria en este aire. El trote medio es un aire intermedio entre el trote de trabajo y el trote largo, pero más elevado y redondo que el trote largo y con menos amplitud que este último. El trote largo es el trote en el que el caballo cubre el máximo de terreno posible. Debe mantener el mismo ritmo y debe alargar sus trancos al máximo. El galope es el tercer aire natural, saltado. Hemos explicado en el trote lo que era saltado, quiere decir que va dando entre cada 2 trancos, hay un momento de suspensión en el que pierde totalmente el contacto con el suelo. Basculado igual que el paso, es curioso porque es saltado como el trote y basculado como el paso, y asimétrico. En este caso no se repite el gesto de cada miembro por su congénere, sino que hacen gestos diferentes y que se ejecuta en 3 tiempos y 6 fases. En el galope, como habíamos dicho al principio, se admiten 2 distribuciones y se llama galope a la izquierda o galope a la derecha. En el vídeo que vamos a ver lo haremos sobre galope a la izquierda, y simplemente tener en cuenta que si habláramos de galope a la derecha sería exactamente la misma secuencia, pero hacia el otro lado. Suponemos, igual que en los otros aires, que el caballo ya viene galopando. Estamos galopando, como habíamos dicho, a la izquierda, y aquí veríamos el primer tiempo y primera fase en la que se da el apoyo totalmente aislado del pie derecho. En la segunda fase y segundo tiempo
mientras ese pie derecho está en el suelo, aterrizan, llegan al suelo el diagonal derecho, que es la mano derecha, y el pie izquierdo. Segunda fase, segundo tiempo. En la tercera fase, el pie derecho, que era el primero que había pisado, ya se levanta del suelo, es una nueva fase, tercera fase, no tiempo. El diagonal derecho sigue en el suelo y la mano izquierda sigue avanzando. Tenemos la cuarta fase y tercer tiempo, en el que todavía con el diagonal derecho en el suelo pisa la mano izquierda. Vemos el caballo en la quinta fase, que es cuando queda apoyado exclusivamente sobre el anterior interior, sobre la mano izquierda, con los otros tres miembros, las otras tres extremidades en el suelo, y la sexta fase, en la que queda totalmente el caballo en el aire, es el momento o tiempo de suspensión. La siguiente foto volvería a ser otra vez la primera, en la que pisaría de nuevo con su pie derecho, produciéndose de nuevo el primer tiempo de galope. Ahora veremos, después de las imágenes con los tiempos y las fases, el caballo galopando en cámara lenta para ver los tiempos de galope, los tres tiempos de galope y el momento de suspensión. Vemos el caballo a galope, primer tiempo, segundo, tercero, suspensión, 1, 2, 3, suspensión, 1, 2, 3, suspensión. De nuevo, atendiendo a la amplitud del aire, se dan cuatro tipos de galope: galope reunido, galope de trabajo, galope medio y galope largo. En el galope reunido, el caballo se desplaza con el cuello elevado y arqueado. Este aire se caracteriza por la ligereza del tercio anterior y el remetimiento de los posteriores y por mantener las caderas muy activas. Los trancos del caballo son más cortos que en otros tipos de galope. En el galope de trabajo, que es un aire intermedio entre el galope reunido y el galope medio, el caballo no está todavía entrenado ni a punto para los movimientos reunidos y sobre ese galope marcha hacia adelante con trancos iguales, ligeros y cadenciados, permaneciendo activo en las caderas. El galope medio es un aire intermedio entre el galope de trabajo y el galope largo. El caballo marcha hacia adelante decididamente y alarga moderadamente sus trancos con una franca impulsión que procede del tercio posterior. El jinete permite al caballo colocar su cabeza en una posición ligeramente más adelante de la vertical que en el galope reunido y que en el galope de trabajo. Al mismo tiempo le permite descender ligeramente la cabeza y el cuello. Los trancos deben ser amplios y lo más regular posible. En el galope largo, el caballo cubre el máximo de terreno conservando el mismo ritmo, alarga sus trancos al máximo. El jinete permite al caballo que descienda la cabeza y alargue el cuello.